Que el Señor nos tome como esa vasija. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hoy en la mañana yo le dije a mi esposo, déjame predicar hoy. Y venían muchas cosas en mi cabeza. Y siempre Él me hace esto. Muchas veces me deja en cero. Y después, Señor, ¿y qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar? Y Él en silencio. Él en silencio. Leyendo. Y viene una y otra cosa, y su espíritu le dice, Y es una lucha. Y es ahí donde el Padre nos enseña a que nos tenemos que rendir completamente a Él, en una dependencia total de Él. Y hoy vengo con el tema, ¿cómo saber para dónde voy? ¿Cómo saber para dónde voy? Y una de tantas preguntas, y una de esas muchas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Todo hijo cristiano tiene miedo a caminar sin la voluntad de Dios, tiene miedo de ir y equivocarse, tiene miedo de tomar decisiones sin su Padre, sin Dios. Hoy estaba leyendo y en Juan 5, y ahí me detuve en Juan 5, donde dice que los fariseos se enojaron y procuraban matarle, solamente porque él decía que era hijo de Dios, solamente porque él decía que Dios era su Padre. ¿Y qué le molestaba a los judíos que él dijera que él era su Padre? ¿Y qué le molestaba a los judíos que le dijera que Dios lo había enviado? ¿Qué es lo que está molestando hoy día a la humanidad allá afuera? Y aún a muchos adentro de la iglesia. Que alguien tenga plasmada la identidad de hijo. Porque aún adentro de las iglesias hay huérfanos. Hablando de un Dios, pero no teniendo una revelación de una paternidad. Eso nos muestra la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo supo en la casa de quién, de mi padre, dice, aún los jornaleros, dice, tienen comida de lujo, y yo aquí, dice, deseando comer comida de cerdo. Oiga, pero él tenía una paternidad. Él sabía que tenía un padre y que tenía que volver a la casa de su padre. Pero aquí vemos donde el hijo mayor del hermano pródigo está en la casa, pero sin una paternidad. Estaba huérfano. Y ese espíritu está adentro de las iglesias, donde no quería estar en la fiesta del hijo cuando viniera. Y así es cuando este espíritu está tratando de golpear en el momento que el Señor Jesucristo marca su identidad en la tierra. Había un paralítico en Bethesda que tenía 38 años de estar en esa parálisis. ¿Cuántos años? Y dice Deuteronomio 2:14 que tenía también 38 años el pueblo de andar caminando. El pueblo estaba paralizado y dice que andaban caminando en dirección de Dios. Pero el problema es que ellos no querían sujetarse
a una dirección correcta del Padre. Y dieron 38 vueltas en su propia mente, en su propia dirección, en su propio pensamiento. Pero ¿qué pasó cuando el líder Moisés estaba dirigiéndolos? Liderando con ese pueblo. ¿Será que Dios se equivocó en darle dirección a Moisés? ¿Pero y qué pasó entonces? ¿Por qué tanta rebeldía en medio de todo eso? ¿Por qué tanta falta de sujeción a la palabra bendita, a la dirección bendita que Dios estaba dando? Porque ese pueblo tuvo que andar 38 años y después nos habla el Señor que 38 años tenía el paralítico. Porque dicen 40 años, 38. Deuteronomio 2:14. ¿Me equivoqué? No, ahí está. ¿Qué dice? Y los días que anduvimos, ¿siga? Hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento. Ahí, páreme un momento. 38 años. Y aquí encontramos este paralítico que tenía ¿cuántos años? 38. ¿Y qué tiene que ver el tema? ¿Cómo saber para dónde voy? Pues ya vivo, ¿va? El pueblo estaba bajo un líder que era direccionado por Dios. Pero ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué se tardó 38 años? ¿Será que Dios los mandó por todo ese desierto? ¿O será que era más grande la murmura que el agradecimiento al Dios Todopoderoso? ¿Qué pasa cuando hay una murmura en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando Dios está viendo que en vez de agradecimiento hay murmura? La murmura es alabanza a Satanás. Con la murmura el diablo está contento y nos tiene detenidos por años y años y años. Entonces aquí entramos descubriendo cuál es la maña. ¿Por qué la boca no nos podemos callar? ¿Por qué todo lo creamos como si fuera un Dios natural igual que nosotros? Naturalizamos a Dios cuando Dios no es natural como nosotros. Eso fue lo que pasó este pueblo. Naturalizaba todo, pero todo era sobrenatural. Todo era ilógico a la lógica de ellos. Y ellos traían una lógica desde Egipto. Entonces ellos no entraron en ese descanso. Ellos no entraron en ese reposo. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron? Porque su murmura y el diablo susurrándole. Y murmura por aquí, murmura por allá, murmura aquí, murmura allá. Todo era murmura. Y despreciaban el pan que descendía del cielo. No a Moisés, al Dios de Moisés, al Dios que dirigía a Moisés. Moisés había sido preparado para sacar a libertad a un pueblo, a libertad de una esclavitud donde el diablo los había tenido por mucho tiempo. Y ellos no querían entender en su corazón, porque ellos tenían su mentalidad esclava. Y su corazón nunca se lo entregaron a Dios. Entonces hoy día vemos como también en las iglesias hay mucha esclavitud. Y cantándole a un Dios que libera.
Entonces, ¿qué falta de entendimiento hoy día estamos pasando? ¿Cómo el diablo está engañando? Vamos a un congreso, vamos donde hay 5 profetas, nos profetizan y nos dicen, nos vamos para la casa con el show que nos profetizaron, pero ¿qué hicimos? ¿Todavía estamos atados? Y el diablo tranquilito en silencio, sabiendo que está ganando ventaja y nunca nos está diciendo, nunca estamos viendo esa tierra prometida. Y por ende la escasez gobierna, y por ende la falta de discernimiento está chupándonos, la falta de dirección. ¿Cómo saber para dónde voy? Si en vez de tener una relación íntima con el Espíritu y una revelación clara, tengo murmura, me quejo, murmuro fulano, sutano, mengano, miro el que está haciendo mal de allá afuera, pero no me miro nunca lo que estoy haciendo mal yo. Son cosas que confrontan a nuestra alma, pero alivian a nuestro espíritu y nos desatan por dentro. Solamente tenemos que dejar que la palabra entre e impacte a nuestro espíritu, y que podamos nosotros ser tan bajos y tan humildes de decir, eso es para mí, eso yo lo necesitaba escuchar. Pero el pueblo tenía arrogancia, tenía ego y tenía su propia dirección. Era un pueblo rebelde. Dice la palabra, de duro cerviz. Tenía duro el corazón y no se habían dado cuenta que Dios estaba con ellos. Y ese es el problema de hoy día. Estaba yo en ese cuarto, escribe. ¿Sabe usted que nada de lo que estoy hablando está en este cuaderno? Porque el Espíritu es algo tan hermoso. Si usted se rinde a Él, si usted se desmaya a Él, si usted dice, no tengo fuerza, pero aquí estoy, al pie de esta guerra. Porque hay guerras, orábamos en la mañana, hay guerras que son invisibles y las tenemos que sacar a la luz, porque dentro están ocultas, y el único que oculta se llama Satanás. Ese oculta para destrucción. Dios nos preserva para propósito, para gloria. Dios no nos oculta. Dios viene y nos preserva para luego mostrarse Él a través de nosotros, mostrar su gloria. Pero el diablo oculta para vergüenza, para detenernos y para que no cumplamos un propósito que ya fue marcado en nuestra identidad. Y por eso el diablo siempre, desde el principio está haciendo la guerra a aquellos que tienen revelación, que son hijos. El Señor no quiere esclavos en las iglesias. El Señor no quiere siervos, aunque nosotros con la identidad de hijo, ¿cómo no servirle? Pablo fue impactado y dijo, aquí estoy, temeroso, tembloroso, dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y para ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa identidad, yo no creo que yo volver a ver a mi mamá, quiero que ella me sirva. Yo no creo que yo al ver a mi mamá, quiero que ella me cocine. Yo creo que yo la quiero atender como hija, porque tengo 20 años de no verla. Pero si en un momento Dios me permite volverla a ver, yo no quiero que ella me lleve de compras. Yo quiero llevarla de compras. Yo quiero llevarla de viaje. Yo quiero disfrutarla. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo 43 años y cuando me vine tenía 23. Y también no vivía con ella, así que no la disfruté. Entonces así somos cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos toda la vida separados de Él. Y Pablo dijo, uy, ¿qué hago por ti? Tú eres mi Señor, tú eres mi Abba, tú eres mi Padre. Estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me ordenes. Eso es un encuentro. Eso es un verdadero impacto de esa luz. Cuando nosotros
tomamos determinación de que esa luz me penetró, cuando ya traemos en convicción que somos hijos, ¿para dónde queremos ir? Si no es estar en su presencia. Estar en su presencia, servirlo, adorarlo, marcar una sonrisa en sus mejillas, que Él encuentre ese descanso en nosotros y que diga: me complace mi hija amada, mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia de poder venir y derramar mi gloria sobre su vasija. Donde Él dice: yo sé de qué material hice mi hijo o hice mi hija. Yo quiero confiar en Él. ¿Cuántas veces en la Biblia no vimos que el Señor quiso confiar su reino y todo le pagaba mal? Entonces en ese momento el Señor está siendo claro y les marca las cartillas y les dice: estos son mis caminos, mis preceptos, pero entonces nosotros queremos ir por el propio camino de nosotros. Y el Señor viene y dice: ok, sigan, quito mi reino y caminen en su reino, a ver para dónde es que van. ¿Cómo saber para dónde voy? Entonces después me queda disfrazarme de gloria, de dones, de poder, pero sin presencia. Eso está pasando en las iglesias. Eso está pasando en los hijos cristianos que dicen tener a un padre, pero sin caminar en una paternidad. Porque caminar en una paternidad es caminar bajo un señorío, que yo no estoy en control mío, sino bajo el control de otro que es mayor que yo, que Él sí sabe para dónde es que me guía. Y ahí es donde yo pienso y yo digo: ¿cómo yo voy a traer rebeldía con un padre que ha sido tan bueno conmigo? Es como que Luis venga y se me torne rebelde. Es como si May venga y ahora casada se me vuelva más rebelde. Y yo entonces voy a decir: yo fui un fracaso. ¿Pero qué creen ustedes? La paternidad buena no depende de hijos malos. ¿Me entendieron esa? La paternidad buena no depende de hijos malos. ¿Es malo Dios? No. ¿Cómo dice la palabra que Él es? Un padre bueno, un padre justo, un padre que corrige. Y si Él es un padre justo, también odia la injusticia. Y por eso el mundo lo tiene como severo, porque quieren justicia en algo injusto. Pero cuando dice la palabra que Él oye la oración del justo, es de alguien que es justo. Es de alguien que de verdad está en justicia. Es de alguien que de verdad está hablando en justicia, no en injusticia. Y muchas veces entonces vienen cosas contra nuestra vida, vienen otras áreas y decimos: pero ¿y qué está pasando? Yo estoy caminando con Dios. Dios está viendo lo injusto y lo justo. Entonces Él muchas veces va y obra en personas que decimos: ay, pero ¿por qué a mí no? Pero ¿por qué esto y lo otro? Y está actuando allá y está actuando acá. ¿Y por qué a uno le va bien y a otros les va mal? Y empezamos a comparar, pero nunca nos detenemos a mirar adentro de nosotros. Nunca nos detenemos y decimos: espérate aquí, ¿qué fue lo que Dios me dijo que yo no estoy cumpliendo? ¿Qué fue lo que Dios me dijo que hiciera y yo no lo hice? Y hoy quiero una palabra para esta situación, pero Dios dice: yo estoy esperando que me cumpla la palabra que yo te hablé tal tiempo. Entonces son cosas que muchas veces no vamos a entender, pero debemos de pararnos y autoexaminarnos nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si queremos autoexaminarnos si tenemos el corazón duro? ¿Hay solamente una intervención de Dios o esperar a que esa descendencia muera? Una intervención divina. ¿Por qué estoy hablando esto? Juan 5 nos habla de ese paralítico de 38 años.
Dice que cada día miraba que otros eran sanos, recibían su milagro, recibían todo. Dice que no importara, dijo Juan 5, la enfermedad que tuvieran, ellos eran sanos y entraban en esa agua. Pero era un mover, era de tiempo en tiempo que el ángel venía. Y dice que ese hombre estaba en una dependencia y dijo: nadie me ayuda, nadie me tira ahí, por lo menos si alguien me tirara. Y Dios diciendo: tu dependencia ha estado muy mal en el hombre, yo soy tu dependencia. Si tú no te rendiste a mí, no te preocupes, en mi misericordia, antes que tú murieras en esta situación, yo te intervine. Toma tu lecho y anda. Toma lo que ya te cargaba, ahora cárgalo tú. Porque eso es lo lindo del Padre. Ahora nos autoriza que lo que antes nosotros pasábamos, ahora nosotros tenemos autoridad sobre eso. ¿Y qué pasa entonces con la identidad de hijos? ¿Qué pasa entonces? Que muchas veces queremos seguir conectados con los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos da, pero olvidamos a la presencia. Olvidamos que la presencia es más importante que cualquier éxito. Marlene, ¿querías ministerio? Ahí está. ¿Qué vas a hacer con él? Porque yo no veía el momento que yo alcanzaba eso. Y ahora que ya lo alcancé, estoy seca. ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar? Tus logros, tus victorias, no es más importante que mi presencia. Y es ahí donde Él nos está enseñando que Él es importante. Porque si hoy tengo un sueño para cumplir y mañana lo tengo, puedo desconectarme de Él fácilmente. Si Él no me enseña que eso es importante. Porque no importa las posiciones, no importa mis talentos, no importa qué ágil soy, mírenlo. Porque Él lo hace. Porque estoy dependiendo de Él en este momento. Pero ¿qué pasa si yo olvido su presencia? Esto no importa. Esto no va para aparte. Esto no tiene importancia. Porque Él está diciendo: yo soy importante. Yo soy un Padre bueno. No dependo de lo que tú haces por mí. No dependo de lo que tú eres por mí, si eres justo o eres injusta. De todas maneras, yo con mi santa misericordia, yo puedo ir a lugares secos, a lugares paralíticos, a lugares enfermos, a lugares podridos. Yo puedo hacerlo todo. Pero sin mí, ¿qué podrían obtener? ¿A dónde podrían llegar? ¿Qué tan lejos puede llegar un paralítico, un lisiado? Para ninguna parte. Estar en un estanque, estar en un lodebar, estar en una tina de basura en Moab, estar en Egipto, estar en un desierto, pero sin Él, sin que me dé pan, sin que me dé pan para seguir repartiendo, sin que me dé agua para seguir diciendo: hay ríos de agua viva dentro de mí todavía. ¿De qué sirve? ¿Por qué no hacer una pausa y decir, y detenerme y decirme: yo no puedo estar así? Yo entrego este reinado. Sin tu presencia no necesito seguir caminando. Detengo este carro. Necesito gas. Necesito combustible. Necesito de tu fuego. Necesito de tus habilidades. Sí, los necesito, Señor. Pero tu presencia vale más que cualquier otra cosa. Y ahí es donde el Señor entonces viene y dice: estaba esperando eso. Estaba esperando que detuvieras ese carro que anda echando humo y te detengas y que digas: importa más mi presencia. Importa más estar contigo. Importa más llenarme de ti que morir en el desierto.
que andar 38 años en esta parálisis, que andar 38 años en este desierto, murmurando, renegando. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, no le andaban dando. ¿Para dónde es que van? Le doy vacas, oro, todo lo que estaba. Dice que salieron ricos para el desierto. No les faltaba nada. El Señor no los mandó a murmurar al desierto. El Señor le mandó a hacer fiesta al desierto. Y ellos murmuraron. ¿A quién le estaban dando la alabanza? A Satanás. Y por ende los andaba de esa manera. Del tingo al tango, el tingo al tango. ¿Entienden esa palabra? Es hondureña. Para allá para acá, para allá para acá. ¿Por qué? Nunca se detuvieron a doblegarse al Dios que dirigía a ese hombre. Nunca tensionaron dirección. Una de las preguntas más profundas de nuestro corazón: ¿para dónde voy? Si me hubiera quedado allá en Egipto. Si me hubiera quedado allá en Egipto. No, pero tanto obstáculo, mira. Ahora, a morir nos has traído aquí. Porque solo somos murmura. Y por eso estamos en la sequedad que estamos. No, pero yo no estoy. Bueno, yo sí estoy en esa sequedad. Porque yo siempre tengo hambre de Él. Y si yo estoy llena y saciada, entonces no necesito de Él. Todos necesitamos de Él. ¿Cuándo? Todos los días. Porque la gloria de ayer ya pasó. Hoy necesito otra vez venir a su presencia y decirle: aquí estoy nuevamente. Pero muchas veces nos quedamos con el aceite rancio, apestando ya, y no traer un aceite fresco. Un aceite fresco, un aceite que sea derramado. Por eso el Señor le dijo: no guarden ese maná, se les va a podrir. Se les va a podrir. Porque el Señor quería darle algo fresco cada día, pero ellos murmuraban. Entonces la murmura, ¿a dónde nos va a llevar? La murmura injusta. Porque no es que no podemos hablar, no es que no podemos, porque Él nos dio razonamiento. Él nos dio una visión para que podamos observar. Pero dice la palabra: con justo juicio. Y dice la palabra: no anden matando a hermanos. Porque es de lo que no sabemos. ¿Por qué lo inventamos? ¿Por qué lo hablamos? ¿Por qué? Y eso es lo que tiene el pueblo podrido. El pueblo está podrido. Está fracturado. Engañándose a sí mismo que Dios está con ellos, pero no vemos la gloria de Dios. No vemos la unidad. ¿Por qué? Porque si tuviéramos unidad nos doliera y no nos encerráramos a hablar, no nos encerráramos en habitaciones a murmurar. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el Señor Jesucristo dice que unos estaban en una habitación hablando y el profeta estaba oyendo. Dice que había un profeta llamado Ahías. Y dice que ese profeta en Primera de Reyes 11. Dice que ese profeta estaba perdiendo su visión. Dice que el hijo de Jeroboam, 14, Primera de Reyes 14. Dice que el hijo de Jeroboam estaba enfermo. Cayó en una gran enfermedad. Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia. Dios le había puesto a través de este mismo profeta Ahías, está en el versículo 4. Y quiero que me atiendan un poquito aquí. Dice que el profeta Ahías va y le profetiza. Dice que Salomón le da todo
todo lo que tenía que ver con la casa de José, a Jeroboam. Y Jeroboam, Dios lo estaba observando y lo estaba, desde hace tiempo le estaba poniendo la mirada. Porque Salomón ya había hecho muchas cosas que no tenían que ser correctas, que no eran correctas ante los ojos de Dios. Pero no le podía quitar todo el reinado, porque le había prometido a David que su reinado no iba a perecer. Entonces, ¿qué pasa? David, lo que Dios le había dado a David no dependía de todos los hijos malos y malcriados. David tenía un pacto que nunca rompió. Y eso es lo importante. Porque nosotros debemos de caminar en lo que es verdadero, en lo que es justo. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, por ende, Dios no rompe ese pacto. Pero lo contrario de Elí lo rompe, porque aún los hijos eran corruptos, el tata también. Entonces, lo que es injusto a Dios le da riña. Yo no sé cómo puede ser ese Dios con riña. Pero lo vemos, ¿verdad que sí? Literal, lo vemos, le da riña, le estorba la injusticia. No soporta la injusticia, la detesta. Esa es la personalidad del Dios que leemos. Él no soporta eso. Él dice, no. Si tus hijos, Elí, están en desorden y están en ese fuego extraño, entonces yo los voy a matar. Qué radical era. Pero hoy, con la gracia, no creemos que somos dueños. Y no nos detenemos y seguimos pisoteando la gracia. Entonces ese es el problema. Que antes estábamos en la ley usted. Ahora estamos en la gracia. Pues por ende, tenemos que tener más cuidado. Porque hoy estamos bajo su gracia. No bajo una ley que nos mataba. Ahora nos perdona, pero no sabemos cuándo se fue. Y solo quedamos con sus dones. Y solo quedamos con sus talentos, pero su presencia ya no está. Pero ¿qué pasa si entonces agarramos este mensaje y lo vamos a hablar en campañas y en todos lados? Y decimos, con permiso, que aquí me mandó Jehová. Y nos paramos con este mensaje. Un loco o una loca con 4 locos más, hablando estas verdades, te matan ahí mismo, te acribillan ahí mismo porque rechazan la verdad. Porque ellos quieren andar con esa humazón por todos lados. Es humo. Porque la verdadera encuentro te llama a un verdadero arrepentimiento y convencimiento dado por el Espíritu. Porque Él es el que te redarguye, pero a un corazón que se deja redarguir, a un corazón que se deja direccionar. Que aunque vas mal, tú digas, estoy mal. Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarme un descanso. Porque el Señor no te desecha si tú le dices hoy, estoy cansado, estoy harto, estoy abatido, estoy desgastado. Él dice, tranquilo, que yo ya días me doy cuenta y tú no habías venido a mí, porque yo como padre te voy a dar descanso. Ven a mí y yo te daré descanso. ¿No dice la palabra eso? Entonces, ¿qué pasa cuando nos tienen el descanso? Nos vuelve a hablar, nos vuelve a direccionar, porque el que se humilla, Dios lo vuelve a exaltar. Pero el exaltado, ¿qué pasó con él? Se vuelve más duro, y cuando viene a ver, la presencia no está. Hay un humo. Entonces, dice que el profeta Ahías vio cómo Salomón estaba haciendo las cosas y dice que este hombre era un hombre fuerte, un hombre valeroso, y lo vemos en el 11. Y dice que este hombre, en el 11:28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y entonces viene Jeroboam y le dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, no vieja. ¿Por qué? Porque estaba trayendo algo nuevo a la vida de Jeroboam, algo que Jeroboam ni siquiera estaba entendiendo, algo que
Jeroboam ni siquiera había pedido. Pero ¿qué estaba viendo Dios? Que era un hombre valiente, esforzado, a través de los ojos de Salomón. Pero ¿qué pasó con Salomón? Si miraba eso bien, miraba que ese hombre era valiente y esforzado. Pero ahora, si seguimos leyendo, dice que ahora Salomón lo quiere matar. ¿Por qué? Cuando escuchó la profecía que le cayó a Ahías. ¿Qué se levantó ahí? La envidia. La envidia. Pero antes, ¿por qué te cambió la visión, Salomón? ¿No veías que era valiente y esforzado? ¿Y ahora me quieres matar? ¿Por qué? ¿Porque estás peleando tu reinado? ¿Porque ves competencia en mí? ¿Por qué? ¿Por qué te estás comparando? ¿Acaso no sabes que hay un decreto de vida para ti y tu reinado? ¿Que no se te será quitado? ¿Pero quién te mandó a hacer todo lo incorrecto? Salomón. Porque Salomón estaba haciendo cosas incorrectas. Entonces Dios dijo, yo levantaré a uno. Yo levantaré a uno de la casa de David. Lo levanta. Ok, ¿y ahora? Dijo Dios, espérate. Entonces dice que esa capa era nueva. Y dice que la rompió en 12 pedazos. Y le dio 10 pedazos de las 10. Te entrego 10 tribus. Y le entrega las tribus ahora en las manos de Jeroboam. ¿Qué pasó con Jeroboam ahora? Jeroboam hizo todo lo malo y se volvió un idólatra. ¿Fueron malas las instrucciones de Dios? ¿Fueron malas las instrucciones de Dios para Salomón, que aún le dio toda la riqueza y le dio toda la sabiduría? ¿Pero qué descuidó Salomón? La presencia. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Si la presencia no puede estar. ¿Qué hacer? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? No. Tenemos que autoexaminarnos nosotros mismos. Detener, espérate. Porque muchas veces no es que puede estar en pecado. No, porque vamos a ver a alguien que no estaba en pecado. Andaba en obediencia. Pero hoy quería hacer algo para expandir cosas grandes en el reino. Pero dice que el Espíritu de Jesús. Y después dice el Espíritu de Dios. Los dos espíritus. Ya eso es serio. Ya eso es serio. Se le interpuso, dice, en el camino. Y era un hombre ligado en el espíritu. ¿Y cómo así que no sabía direccionarse? Porque debemos de aprender a direccionarnos. Debemos de aprender. Espérate. Voy a examinarme hoy. Y voy a dormir y voy a descansar en Él. Y Él que me direccione otra vez, pero no puedo seguir sin Él. Y Él está probando en cositas pequeñas para ver si somos capaces de seguir. Para ver si no somos capaces de detenernos y decir, hey, detente. Hay humo. ¿Y a leña para cuándo? Detente, mi presencia vale más. Nunca se detuvo Salomón. Después, por último, dijo, y todo fue vanidad. De todo lo que mi ojo deseaba, yo lo tuve. De todo lo que mis pies querían, yo resbalé. Y después me di cuenta, a lo último, el lío. Sansón era un hombre fuerte, valiente, valeroso, fortachón. Pero dice, la presencia se fue. ¿Y yo cuándo fue? No me di cuenta. Hay peligro en la presencia. Porque ahora con la gracia no sabemos. Y decimos, estamos bajo la gracia, vamos a seguir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será que el espíritu de Caín puede venir a atraparnos? Porque ahora no necesitamos pegarle con una piedra y matarle y derramar sangre. Con solo la murmura estamos matando. Entonces, ¿cómo se atreve el ser humano a hablar de algo que desconoce que realmente Dios está obrando y tejiendo en aquello que está preservando para una buena obra? Entonces, ¿qué está pasando en el ámbito espiritual? Te están deteniendo. Porque la murmura no eleva el espíritu, lo apaga.
lo apaga, nos trae muerte. Caín, ahora eres forastero, aunque tienes el sello. Es triste estar sellado del Espíritu y andar como forastero en el camino. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. El Señor viene y le dice a Jeroboam: Jeroboam, estos son mis mandamientos, estos son mis estatutos, y camina en ellos. Entonces Jeroboam acepta el reinado, empieza a reinar. Pero aquí vemos en 14, donde viene y el hijo se enferma. ¿Se te enfermó tu hijo, Jeroboam?, dice Dios. Y aquí le aparece el profeta por segunda vez. El mismo que lo ungió, el mismo que le profetizó, ahora le viene con una cosa diferente. Pero Jeroboam había perdido dependencia de Dios por andar por sus propios dioses, por sus propios caminos, y se le había olvidado consultar a Jehová. Pero ahora, como el hijo se le enferma, ahora dice: mujer, ay, Jeroboam, mujer, le dice: levántate ahora es que cuando te vas a levantar, y disfrázate, le dice. Oiga, qué poco valor tenía ese Jeroboam, que no fue él el que se levantó, sino que manda a la mujer disfrazada a la casa del profeta Ahías. Y ve y consúltale a Ahías, le dijo, a ver si mi hijo va a morir, nuestro hijo va a morir o va a vivir. Después de haber hecho todo lo incorrecto, después de haber incumplido toda la palabra que le mandó Dios a cumplir, y ahora él viene y dice, se le presenta la necesidad de su hijo. Porque muchas veces nosotros tenemos que encontrarnos en ese momento que dice: uy, ¿y qué pasó aquí? Pero Dios prometió que mi casa no perecería, y ahora mi hijo está enfermo. Jeroboam aquí hizo algo. Mandó a la mujer a disfrazarse. Disfrázate. Ahora le dice: ponte una careta. Oiga, y vete ahora, le dijo, a la casa del profeta, a ver qué te dice el profeta. Jeroboam, ¿qué estaba haciendo? Seco, muerto, sin presencia, pero no tenía valor de levantarse él. Manda a la mujer y le dice: disfrázate. Ya el viejo ya perdió la visión, pero se le olvidó que tenía un oído funcionando. Porque el espíritu te va a activar cualquier cosa, aunque está dormida tu visión, te va a despertar el oído. Y aquí es donde vemos cómo Dios utiliza varias cosas para que no te puedan engañar en el espíritu. Aunque tu visión esté fallando a Ahías, oye los pasos de esa mujer que ahí viene. Y le revela: es la mujer de Jeroboam, le dijo. Y eso me impresiona a mí. Porque, ¿cómo saber para dónde voy? ¿Cómo saber para dónde voy? La mujer no sabía para dónde iba y se puso tacones. Y imagínese usted, tras. Bien disfrazada. No me va a conocer el viejo. Aparte, ya están perdiendo la visión. Pero el oído lo tenía bien afilado. Bien afilado. Aquí vemos cómo los sentidos no se pueden descuidar, porque Dios está usando los sentidos aún de Jacob cuando le dice: tú no eres Esaú. Te siento, te tacto con los vellos de mi hijo Esaú, pero tú no eres Esaú. Y entonces le dice: vení a ver, vení. Tú hueles a Jacob, a mí no me engañas. Porque Dios siempre te va a dejar un área, aunque otra área que te esté secando. Y por eso Dios es experto en preservar lo que un día no te va a hacer perecer. No te va a hacer perecer. Pero ¿cómo llegar a ese punto? Solamente intimando con Él, teniendo dependencia de Él, teniendo relación con Él, para poder tener activo ese sentido. ¿Cuál sentido? Discernimiento. A mí no me engañas.
yo tengo una relación con Dios. Aunque Dios no me esté direccionando como tú piensas que me puede direccionar, no me tiene engañado. No me tiene engañada. ¿Por qué? Porque yo sé con quién camino. Y eso es más poderoso que cualquier don, que cualquier talento. Tener el Espíritu contigo todavía. Pero ¿cómo el Espíritu va a estar con nosotros si no lo atendemos? Si no intimamos. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto vino a mi espíritu? Porque yo me hice una pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros sabiendo, cómo está esta situación, por qué están diciendo que están siendo dirigidos por el Espíritu esta gente? ¿Por qué? Y ahora yo vengo y me pregunto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Señor, ¿por qué? Porque estamos viendo lo justo y estamos viendo lo injusto. Entonces dice Dios, yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar. ¿Por qué? Hay momentos que dicen personas, el Espíritu me dijo que hiciera esto. ¿El Espíritu te dijo? ¿Intimaste con Él cuándo? Entonces, ¿cómo es que el Espíritu dice una cosa y el Espíritu dice otra cosa? Ese no es espíritu. Eso es un espíritu, sí es espíritu, de confusión, de falta de dirección. De falta de dirección. Entonces aquí miremos. Y viene y le dice, mujer, disfrázate para que no te conozca, el versículo 2. Y estoy terminando. Que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo, porque allá está el profeta. Ve tú, porque yo sé que ya la regué mucho. Y ese profeta me va a decir las cosas en la cara a mí. Pero yo quiero saber, o sea, no me quiero direccionar, pero quiero saber el propósito. Quiero saber la dirección. Quiero saber qué va a pasar. ¿Para dónde vamos con este burro enfermo? O sea, me interesa lo de Dios, pero no me interesa Dios. Quiero los beneficios de Él, pero no me interesa intimar con Él. ¿Qué clase de juego tiene el diablo con ciertos ministros, ciertos personajes que nos paramos en las plataformas? ¿Por qué el diablo nos tiene tan engañados y no nos damos cuenta? Es importante la presencia de Dios más que todo lo que es en este mundo. Lo dice Proverbios 8. ¡Ey! ¿Es importante el oro refinado? No. ¿La plata refinada? No. Mi presencia, dice. Aún tuvieras todo el oro refinado y toda la plata refinada, dijo, nada de eso es más importante que mi presencia. Él es un Dios celoso. Y Él tiene sus íntimos, aunque tengan pocas fuerzas. Y Él dice, no han doblado, aunque están en el fuego, aunque están en las aguas, aunque están en las cárceles, aunque muchas son las tribulaciones. ¿De quién? Del justo. Pero dijo Él, confiad, confiad, tranquilo, tranquila. De todas ellas yo te libraré. Porque esa es la promesa para los justos. Al justo le va a ir bien. Pero Dios mira lo justo y lo injusto. ¿Estamos haciendo justos? Él nos va a recompensar. ¿Estamos siendo injustos? Él nos va a traer justicia. Porque Él dice, el que sea injusto más. El que sea justo, justifíquese más, dice. El que sea bueno, sea más bueno, dice. Y el que sea más malo, que sea más malo. Oiga, entonces aquí vemos. Y le dice el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ahí sí se acordó. Y tomada esta mano 10 panes, le dijo. En esta mano 10 panes y tortas, le dijo, y una vasija de miel. Y ve a él, oiga, con eso lo vas a poner contentito. Y vas a poder traerme una respuesta para mi hijo.
que te declare, le dijo, lo que ha de ser con este niño. Ah, sí. Y Dios mirando todo eso y hablando con el profeta ahí, a Dios ahí en la recámara. Y la mujer de Jeroboam hizo así. Hizo tal como el hombre se lo dijo. Se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver, dice Ahías, porque sus ojos, ¿qué? Se habían oscurecido. Aunque no tenga visión, aunque tenga oscuridad en mis ojos, que no tenga una dirección, yo sé quién está conmigo. Y eso es el problema de los que somos hijos de Dios. Que no importa que un sentido no lo pueda activar en el espíritu, pero Dios te deja vivo el otro. Y entonces aquí vemos y dice que los ojos se habían oscurecido. Ya no tengo visión. ¿A dónde estaba leyendo? A causa de mi vejez, dijo, de su vejez. Mas Jehová, dice, había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam, ¿quién? Y aquellos estaban haciendo las cosas en secreto, según ellos. Pero Dios estaba hablando con el profeta en su recámara. Vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás. Oiga, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada, le dijo. Vendrá con una careta. Oiga, ¿se imagina usted? Y esa mujer dice, ay, para allá voy. Vamos a engañar a este, le voy a llevar todas estas ofrenditas. Oiga usted, le voy a llevar pancito, mielita y tranquilo, él me va a hablar qué es lo que vamos a hacer con este niño. Ay, quería la profecía, quería los beneficios, quería la misericordia, pero él no quería direccionarse. Él no quería levantarse. Levantó a la vieja y disfrázate para rematar. Porque si se da cuenta que eres mi esposa, oiga, qué malicia de hombre sin vergüenza. Y entonces dice, cuando a ella oyó el sonido de sus pies, se imagina, plas, 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 aquellos tacones. Uy, ¿cómo le dijo? Al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. Se le cayó la careta. Porque ¿quién dice que una mentira va a prevalecer contra una verdad? ¿Quién dice que ese hombre había destinado morirse ciego sin estar activado su oído audible para oír la voz de Dios? La voz de Dios. Oiga, no tengo visión, pero tengo voz de Dios. Oímelo bien, mujer de Jeroboam, le dijo. Se han oscurecido mis ojos por causa de la vejez, le dijo. Pero mi oído lo tengo afilado. Y escucho a Dios decir que tú vendrías y vendrías disfrazada. ¿Por qué? Porque te finges, le dijo. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué? Le dijo, no era necesario. Dios, que lo ve todo, te estaba mirando y él el que me estaba hablando. Oiga. Entonces, él está viendo lo justo y lo injusto. El otro sabía que Dios era el que lo había usado para profetizarle que iba a ser rey. Y sabía que tenía palabra de Dios. Pero ahora no quiere ir donde él. ¿Por qué? ¿Qué maña es esa? Porque no quería alineamiento. Quería beneficio. Quería dones, talentos. Quería posición. Pero no quería presencia. No quería organizarse. No quería transformar su vida. Quería seguir en la caída. ¿Va? Entonces, he aquí, dice, yo soy enviado a ti con revelación, ¿qué? Dura. Oiga, con revelación dura. Mujer, ahora tú vas me ahorraste, le dijo, de ir allá. Tú has pedido, le dijo, ahora llévale un mensajito a tu esposo. Y dile a tu esposo, le dijo, que su hijo va a morir. ¿Por causa de qué? De él no quererse levantar de esa caída. Ven y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre el pueblo de Israel. ¿Qué dijo? Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. ¿Tú crees que eso es poco? Le dijo. Cuando él rompió la capa, le estaba diciendo, se la he quitado a Salomón y te la he entregado a ti.
Y ahora no solamente 10, sino que también le entregó la generación de José. ¿Se acuerdan que lo leímos atrás? Le dijo, te estoy entregando a Efraín y a Manasés en tus manos. Porque eso era la descendencia de José. Le entregó las 12 tribus en las manos de él. Hizo lo incorrecto. ¿Y quién dice que podemos pisotear a Jesús? ¿Qué significan las 12 tribus? Jesús mismo, ¿verdad? ¿Y qué significa Jesús? La gracia, ¿verdad? Aquí está la gracia. Ahí se la estaba entregando. Él no sabía. Dios lo llamó por su gracia. Lo hace rey. Dios no sabía que iba a fallar. Claro. Pero Dios le está dando la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Por qué? El hombre tiene libre albedrío. Tú lo haces bien, yo voy a cumplir. Tú lo haces mal, tú decides dónde va tu almita. Sencillo. Y entonces ahora vemos el 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Dejaste la presencia. Dejaste la presencia. Y ahora le dijo, ¿vienes a pedirme que yo te dé sanidad a tu hijo? No, le dijo, va a morir. ¿Pero qué Dios es este? El Dios justo. El mismo justo que le dio reinado es el mismo justo que está haciéndole justicia en medio de toda su injusticia. Gracias, Señor. Y le dijo aquí, el 12, y tú levántate y vete a tu casa, déjate de show, oiga, y ve a decirle a ese hombre, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. ¿Se imagina la mujer? La mujer no quería entrar ahí. Esa mujer no quería entrar a la ciudad. Porque llevaba el mensaje con ella. La verdad la llevaba ella. A la que iba a disfrazar, ahora es portadora de un mensaje con verdad. Con una revelación dura. Y le dijo, ve, por andar con esas mañas tú, por andar dejando la presencia, una mujer idónea, ese es el trabajo de ella. Decirle a su esposo, levántate, hombre, tú eres el cabeza. Si no te levantas tú, aquí se muere todo, no me vuelvo a levantar yo. Yo lo hice con mi esposo. Yo tuve que ser dura. Y le dije, si vos no te levantás a orar, le dije, vaya a verlo ahora, a las 5 de la mañana, todos los días en su cuarto. Vaya, ahí en su oficina. Yo no voy a orar más. Y eso se lo dije cuando llegamos a Richmond. No, papita, le dije. Esta batuta te lo doy. Porque yo no voy a cargar, le dije, con lo que tú tienes que cargar. Tú eres el cabeza de esta casa. Tú vas a darle respuesta a Dios que qué hiciste con este hogar. A mí no me vengas a decir que estás cansado. Para irte al gimnasio no estás cansado. Ya dejó de ir entonces en el gimnasio. Sí. Para todo estás cansado, pero para orar hoy te dormís. Pues vas y te metes a ese cuarto y tú eres responsable de entregarle a Dios toda esa carga. Porque ese Dios que me fortalece a mí, ese Dios, le dije yo, es el mismo que te va a fortalecer a ti. Porque ese es un Padre justo para mi casa, le dije. Y aquí no me llamo a mí, te llamo a ti también. Y aquí somos dos cargando. No uno cargando más pesado, le dije. Porque uno que carga, le dije yo, lo espiritual se cansa más rápido. Porque ya no se viene a cansar en el alma. Se viene a cansar en el espíritu. Porque es demasiada el peso. Se viene a cansar. Entonces cuando ya el otro se cansa, se quiebra. Hay dos clases de cansancio. Entonces viene aquí y le dijo, morirá. Pero mire aquí lo bonito. Y todo Israel lo endecharán y le enterrarán. ¿A quién? Al niño. Ese es el único que van a enterrar, le dijo. El único justo. ¡Uy! Yo dije, wow, el único niño, el único de la descendencia de Jeroboam es ese niño. Ese niño a que vino a traerle un mensaje al papá y a decirle, ¿tú no te enderezaste?
ahora todo lo del reinado se te voltea. Y el único que van a enterrar bien es el que te trajo el mensaje. Porque si ese niño no nace en tu casa y si ese niño no enfermase, tú nunca le hubieras dicho a tu mujer que se levantara y que volviera a buscar al profeta. ¿Por qué no lo buscaste antes de que viniera el proceso? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cada vez proceso tras proceso y golpe tras golpe y después decimos, pero Dios. No es Dios. Somos nosotros que estamos llamando ese golpe. ¿Quién lo mandó? Viene con una ayudita por ahí. Y Dios dice, bueno, yo le hablé a Jeroboam. Yo le di toda esa dirección a Jeroboam, pero él me dio la espalda. ¿Quién entró? El diablo. Disfrazada llegó ella. ¿Por qué es necesario disfrazarnos después? Buscando la presencia en un disfraz. Buscando una verdad con un disfraz. Eso ofende a Dios. No lo vamos a leer y voy a terminar y voy a ser responsable con ese mensaje. Hechos 16, 6 al 10. Usted anótelo y léalo. Es donde vino el apóstol Pablo y quería ir a Asia. Y ahí se le aparece el Espíritu de Jesús, dice. Luego dice el Espíritu de Dios. En Hechos 16, 6, 10. Y dice que le detuvo y le cerró la puerta de ir a Asia. Porque Pablo quería expandir el reino, predicar las buenas nuevas en Asia. Pero Dios le estaba diciendo, Pablo, no es Asia, es Macedonia. Aquí vemos donde Dios llega a direccionar a Pablo. Pero vemos a otro personaje que también Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿A qué? ¿A dónde? No es Asia ni Macedonia. A la tierra que yo te mostraré por fe, no por dirección. Vemos las maneras de Dios hablar. Vemos la manera de Dios interactuar con cada uno de diferentes maneras, diferentes direcciones. Y aquí vemos donde Pablo, Dios le direcciona el camino y le entrega cuando Pablo se fue a dormir. Dice que Pablo se fue a descansar. Ya me cansé de estar peleando que voy para Asia. Y dice que ahí vino la visión del macedonio mientras él descansaba. Ahora viene la dirección de Dios. Cuando tú quitas la dirección donde tú quieres ir, y ahí empieza la dirección de Dios, y le dice, no es para allá, hijo, es para acá. Pero le dio descanso primero, porque Dios no le pudo hablar en el momento que él estaba, pero con toda su fuerza, que iba para Asia. Voy para Asia, alista la barca, vamos para Asia. Para allá, ¿dónde va? Para allá, para allá. Y Dios, no es Pablo. Dice que a Pablo le vino un sueño, durmió. Vamos a verlo. ¿Estamos ahí? ¿El aire está apagado? Tengo una calor. Del 6 al 10. Vamos a ver. Aquí están. Y le mostró, pasando junto a Macedonia, pero el Espíritu no se lo permitió. 9. Y se lo mostró, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Oiga, de noche. Una visión de noche.
un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué tuvo que hacer primero? Y aquí es donde vemos a Dios hablarnos de esta manera. Pablo no estaba en pecado. Su intención era buena, pero no era dirección correcta en ese momento. La voluntad de Dios es correcta y precisa. Dios dirige, también cierra puertas. Vemos que Dios no siempre habla en voz audible. ¿Cómo le habló? En visión. Y vemos donde Ahías le habló por voz audible, aunque la visión de Ahías no funcionaba, la de Pablo sí. Y en ese momento Pablo no lo pudo escuchar. ¿Qué era para allá? Pablo estaba loco para allá. Entonces sí vemos donde muchas veces algún sentido se nos va a bloquear, pero se nos va a despertar otro. Porque Dios va a hablar de una o de otra manera para que nosotros seamos direccionados por Él. La dirección de Dios viene cuando paras de insistir en tu camino. En Hechos 16:9, Pablo tuvo una visión, Dios le mostró en Macedonio. La dirección de Dios viene a ser más clara cuando sueltas tus propias insistencias. Dios dirige a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham no recibió un mapa, recibió un llamado. Abraham caminó por obediencia sin detalles. Eso es fe. Abraham se equivocó. Abraham tropezó también. Abraham casi pierde hasta la mujer por andar de un lugar a otro hasta caer a Egipto, donde estaba Abimelech. No sabía el destino completo, pero sabía quién lo guiaba. Muchas veces no tenemos todo el mapa, pero si sabemos que tenemos una relación con el único que guía, el único que direcciona, vamos por ahí. Vamos por ese camino. Fe en esa voz que escuchó. Sal de tu tierra y tu parentela, punto. Y con esa voz se direccionó. Abraham no caminaba por información. ¿Cuántas personas nosotros no caminamos por información? Por información. Pero aún ahí como Dios se glorifica, ¿va? ¿Verdad que sí? Las direcciones de Honduras son ¿cómo? Ahí en la esquina hay un árbol. Doblas a la derecha y vas a encontrar una casa con una cerca blanca. La casa es verde. Contás 3 casas y vas a llegar a la casa de Juanita. Y así llega la gente. Y llegan los envíos y todo. La gracia de Dios está en esa gente para llegar a esas direcciones. Aquí si usted no le da la dirección exacta y la mete en el mapa, no llega. No llega. Al menos que ella se conozca por información el camino. ¿Verdad que sí? Caminaba por revelación. Aquí detenemos un ratito. ¿Cómo sabía Abraham cuál era el camino si no pudiera tener una relación con Dios? ¿Cómo iba a llegar? ¿Cómo Dios lo iba a direccionar si nunca relacionaba con Él? Pero como Abraham relacionaba con Él. Y aunque Lot llegó, Lot es un espíritu que te vela. Lot es un espíritu que trae un velo y te ciega. Dice que Dios no habló por todo ese tiempo, más que oyó la voz. Y dice que cuando Abraham soltó a Lot, soltó el velo, dice que Dios volvió a hablar con Abraham y lo volvió a dar dirección. ¿Por qué? Porque Lot se llevó todo. Los manantiales, los buenos
cabros, ovejas, vacas y todo. Y dijo Abraham, llévate todito. La presencia de Dios está conmigo. Quien me guía es mi Dios. El que me dijo que salte de tu tierra y tu parentela está conmigo. Y ahí dice que Dios volvió a hablar a Abraham. Y dice que Abraham volvió a hacer altar a Dios. Hoy Dios nos está hablando. Mi presencia. ¿Será que le vamos a meter más leña al altar? ¿Será que vamos a relacionar más? ¿Será que vamos a orar más? ¿Será que vamos a buscar más su rostro? Porque Dios está hablándonos. ¿Qué es más importante? Mi presencia. No es importante este micrófono. No es importante tanto intelecto para poder predicar. Ese piano no es más importante. Ese teléfono no es más importante. Este cuarto no es más importante. Esas sillas no es más importante. Nosotros no somos importantes. ¿Quién es importante? Dios. ¿Por qué? Porque Juan 15 dice que nosotros nada somos sin Él. Y nada podemos hacer para Él sin Él. Porque todo lo que hacemos por Él y para Él tiene que ser con su presencia, con su dirección, con el amor que Él me impactó y yo lo hago para Él. No voy a murmurar, voy a obedecerlo. No entiendo, me voy a callar la boca y voy a caminar porque yo vivo para Él y con Él yo quiero estar. Yo estoy loca por ver su rostro. Yo estoy loca por ir a casa. Pero ¿cómo voy a estar loca por ir a casa si aquí no me sé ordenar y aquí no sé buscar? ¿Y cómo dice? Por un momento en tu presencia todo daría, no importaría por lo que tenga que pasar. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de su presencia. Un hambre que duele, un hambre que debilita. Un hambre que me desespera. Un hambre que me pone a gemir de noche, de día, buscando su rostro. Diciéndole, aquí estoy, papá. Ya no puedo caminar más. Te necesito. Hubo un momento que yo escuché una historia a través de la boca del pastor Rudy. Y dijo en este momento, yo estaba ahí, loca por pasar al altar. Ya estaba terminando él. Yo amo esto cuando él hace. Porque se para la gente, pónganse de pie y se paran y se quedan ahí parados, viendo a ver a qué hora le hace así para pasar todo el mundo corriendo al altar. Y viene y dice él, y de esto me trae recuerdo, dice que una mujer en Texas quería su reinado. Y dice que ella quería ser Miss Estados Unidos, Miss USA. Y dice que ella estaba loca y loca y loca. Su hermano era un pastor. Y dice que su hermana, el hermano del muchacho, el hermano de la muchacha, era un pastor. Y vino el pastor Rudy y cuenta esta historia de que ella era loca todo el tiempo, comiendo, cuidándose para poder estar en esas pasarelas y poder ser seleccionada, elegida para poder ser la reina de Estados Unidos. Y dice que lo logró. De tanto intentar, dice que lo logró. Y dice que cuando lo logró le cayó una depresión profunda. ¿Por qué? Porque yo te doy la oportunidad, dice Dios, que seas lo que tú quieres. Pero te quiero enseñar que yo soy más importante. Y vino esa muchacha y cae en una depresión profunda. Se perdió por 3 días. Su papá, su mamá, nadie, no contestaba, el teléfono apagado. Ganó, automáticamente le sobrevino la depresión. Y le llama a la mamá y le dice a su hijo, hijo, tu hermana no aparece. Salió a celebrar el reinado y le dijo, tranquila mamá, le dijo, que Dios está obrando en su corazón. Y le está mostrando que Él es más importante que su propio reinado que tenía en mente ganar. Ella pensó que al lograr eso iba a llegar al top. Y Dios le estaba diciendo, hay más para ti.
yo tengo más para ti. Eso es lo que tú querías, pero ahora entra lo que yo quiero. Eso sirvió para que esa muchacha entregara el corazón a Dios y no le importó el reinado, no le importó más nada que la presencia de Dios. Que la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos alcanzar lo que Él nos prometió. ¿Para qué? Para decir, Dios lo hizo, y después Dios dice, tranquilo. Eso le pasó a Abraham. Abraham, te voy a dar un hijo. Por años ese hombre esperó a ese muchachito para volverse loco y jugar en su patio con él y caminar con él y correr con él y hacer tantas cosas con él. Ya Dios, te doy la espalda. Mi niño es más importante. Y Dios dijo, ¿me lo puedes entregar? Y le dijo, ¿cómo, Dios? Pero no juegues, Dios. Sí, Abraham, es que ahora tu niño es más importante que yo. Pero Dios, tantos años esperé por él. Sí, pero te sigo diciendo que yo soy más importante. Él es más importante. Él es nuestro Señor. Él es el Dios Todopoderoso, el Padre bueno.